En el programa de hoy, ante escalada de violencia en Haití, obispos hacen llamado urgente a la unidad. Papa Francisco señala que la violencia que sufre cada mujer es una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Además, anuncian primer diplomado en Cultura de la Vida de 2022. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con Enfoque Católico. Gracias por estar con nosotros, soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos con noticias desde Haití, donde la Conferencia Episcopal publicó un comunicado pidiendo a los políticos y bandas armadas que eviten que el país se hunda en el caos. La Conferencia Episcopal Haitiana publicó hace unos días un comunicado en el que pide a los políticos y a las bandas armadas que eviten que el país se hunda en el caos. Según recoge la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, los obispos de Haití señalaron en su misiva que el momento que viven es extremadamente grave y particularmente decisivo, así como un momento crucial e irreversible de la historia. Al respecto, los prelados afirmaron que lo que está en juego es el presente y el futuro, por lo tanto, su propia existencia como pueblo, como nación y como Estado, por lo que exhortaron a tomar decisiones valientes y efectivas. Es preciso recordar que el lunes 7 de febrero habría finalizado el mandato del presidente Jovenel Moïse si no hubiera sido asesinado en la noche del 6 al 7 de julio de 2021 en su residencia privada. Desde entonces el país es gobernado por Ariel Henry, designado primer ministro por el mandatario asesinado. Sin embargo, se teme que el final del gobierno se use como pretexto para desafiar su frágil autoridad. Según destacan desde ACN, en Haití la violencia ha aumentado drásticamente en los últimos meses con delitos relacionados con la droga y los secuestros. La situación también se agravó en agosto por el terremoto de 7,2 grados de magnitud que ocasionó más de 1.000 muertos y que sumó a la población en una pobreza aún mayor. Por otro lado, el Papa Francisco denunció la violencia que sufren las mujeres en un videomensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. A través de un videomensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, el Papa Francisco denunció este tipo de violencia que se ejerce especialmente hacia las mujeres y niñas de todo el mundo. Al comienzo de la grabación, que inauguró el programa de la Maratón Virtual de Oración, el Santo Padre agradeció la labor de los coordinadores de esta jornada promovida por la Unión Internacional de los Superiores Generales y por la Red contra la Trata Talitha Kum. De esta manera, el pontífice denunció que la violencia que sufre cada mujer y cada niña es una herida abierta en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la humanidad entera, e invitó a reflexionar sobre la condición de las mujeres y las niñas sometidas a múltiples formas de explotación, también a través del matrimonio forzado, la esclavitud doméstica y el trabajo esclavo. Finalmente, el Papa Francisco finalizó el videomensaje invitando a los creyentes a mantener viva la indignación contra la violencia y a encontrar en el día a día la fuerza para comprometerse con determinación en este frente, sin ceder a la arrogancia de la violencia, el dinero y el poder. Y el Papa Francisco recibió en audiencia a la comunidad del Seminario Pontificio Lombardo de los Santos Ambrosio y Carlos en Urbe y los animó a salir al exterior. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Romano a la comunidad del Seminario Pontificio Lombardo de los Santos Ambrosio y Carlos in Urbe, fundado en 1854. Al comienzo de su discurso, el Santo Padre recordó el aniversario de los 100 años de la elección de Pío XI, uno de los primeros alumnos del seminario. A continuación, el Santo Padre animó a los sacerdotes a salir al exterior, al igual que lo hizo Pío XI, quien tras ser elegido pontífice, impartió la bendición Urbi et Orbi desde el edificio de la logia exterior y no desde el interior como se había hecho anteriormente. Además, el pontífice recordó a los miembros del seminario lombardo que Dios nunca se cansa de perdonar y que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Asimismo, el obispo de Roma invitó a los seminaristas a preguntarse qué podían ofrecer al Señor, una pregunta que, según el Santo Padre, abre el corazón a la disponibilidad y al servicio. Por otro lado, el Papa los animó a ser tejedores de comunión, reparadores de las desigualdades
y pastores atentos a los signos de sufrimiento del pueblo, incluso a través de los conocimientos que están adquiriendo. Finalmente, el Papa Francisco les pidió ser competentes y valientes a la hora de elevar palabras proféticas en nombre de los que no tienen voz. En otros ámbitos, el ex arzobispo de París señaló que el Papa le pidió seguir en la Congregación para los Obispos en el Vaticano. 2 meses después de que el Papa Francisco aceptó su renuncia al cargo de arzobispo de París, Monseñor Michel Petit dio a conocer que el Santo Padre le pidió seguir como miembro de la Congregación para los Obispos en el Vaticano. De acuerdo a lo declarado por Monseñor Petit a Vatican News en francés, el pontífice le renovó su apoyo luego de su renuncia como arzobispo de París y agregó que el obispo de Roma le ha repetido que lo considera víctima de la hipocresía y del clericalismo. Como se recuerda, Monseñor Petit puso su cargo a disposición del Santo Padre a finales de noviembre de 2021, luego que se conociera una relación de carácter ambiguo con una mujer en 2012. Tras aceptar su renuncia, el Papa Francisco explicó el 6 de diciembre las razones de su decisión, entre las cuales indicó que a un hombre que le han quitado la fama así públicamente no puede gobernar y afirmó que ello es una injusticia y que por esa razón aceptó la renuncia de Monseñor Petit, no en el altar de la verdad, sino en el altar de la hipocresía. Cabe mencionar que la Congregación para los Obispos en el Vaticano es la que tiene a su cargo la selección de los nuevos obispos en todo el mundo, antes de ser aprobados por el Papa, quien tiene la decisión final. Por otro lado, el padre Francisco Javier Pachi Bronchalo de la diócesis de Getafe explicó en su cuenta de Twitter por qué los sacerdotes no se casan y sí viven el celibato. Conozcamos los detalles. En medio de recientes llamados a que se abandone el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, entre ellos el del arzobispo de Múnich y Freising en Alemania, cardenal Reinhard Marx, un presbítero, explicó por qué los curas se casan. En una reflexión publicada en Twitter, el padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, de la diócesis española de Getafe, explicó que ciertamente el celibato obligatorio se da en la Iglesia Católica Latina, mientras que por su lado, en las iglesias orientales se valora el celibato, pero permiten ser sacerdotes a hombres casados. Asimismo, el padre Pachi indicó que el celibato en la iglesia es una cuestión que podría cambiar, ya que no hay un mandato directo del Señor en esto. Sin embargo, precisó que en ocasiones, detrás de sacerdotes, obispos y cardenales que piden esto, puede haber también heridas personales dentro de la vivencia de su sacerdocio, aunque esto no fue afirmado por el presbítero español tajantemente. Por otro lado, lamentó la existencia de personas que hacen esta petición para ellos mismos, diciendo que no les han dejado elegir, lo cual es falso. De esta manera, el padre Bronchalo recordó que los sacerdotes, al ser ordenados, aceptan el celibato libremente como parte esencial del sacerdocio. Asimismo, recordó que San Pablo en la carta a los Efesios exhorta a los esposos a amar a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. Y preguntó, ¿cómo ama Cristo a su iglesia? Dando la vida por ella, toda su sangre, para que ella viva. Por ello, aseguró que la clave para entender el celibato es que los sacerdotes también entiendan que son esposos de la iglesia. En otra noticia les contamos que este 15 de febrero el Instituto Juntos por la Vida, JUVIT, iniciará una nueva edición de su diplomado en Cultura de la Vida. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVIT. José Manuel, qué gusto que estés con nosotros en EWTN Noticias. Qué gusto saludarlos de nuevo, aquí contento de estar con ustedes. José Manuel, cuéntanos primero cómo se inspiraron para desarrollar este diplomado en Cultura de la Vida y cuál es su objetivo. Pues muy rápidamente, al inicio la intención de esta formación, de este diplomado, era poder darle todas las herramientas necesarias a los agentes pro vida de los distintos países, no solo de Guatemala, sino Latinoamérica. Con el tiempo, pues ya vamos a 10 años impartiendo el diplomado
y justamente lo que buscamos es eso, dar todas las herramientas desde una perspectiva científica, psicológica, estadística, legal, cultural, social y por supuesto también desde una perspectiva de la fe, de cómo debemos proteger, promover y custodiar la vida humana, la dignidad de la persona y la familia. En ese contexto, ¿podrías explicarnos cuáles son los temas que abordarán en el diplomado y quiénes serán los expositores? Sí, el diplomado consta de 16 sesiones, son 4 meses en donde tocamos todos estos temas, tiene material de lectura y una sesión semanal. Y dentro de los temas más llamativos, digamos, los que más se escuchan hoy en nuestros países, vemos temas del inicio de la vida y el aborto, las organizaciones que tienen una agenda antivida, vemos temas de eutanasia, bioética, temas de ideología de género, feminismo, vemos temas también como la educación sexual que están impartiendo, teología del cuerpo, el combate espiritual. Y bueno, cada una es dado por un especialista en el tema y en este caso pues contamos con parte del elenco de Juvid, donde está su servidor aquí y un par más. Y tenemos también dentro del equipo de charlistas personas de talla internacional también, que son como Mamela Fiallo de Ecuador, tenemos a la doctora Pilar Calva, mexicana, tenemos a Marco Antonio Gracia Triñaque, que es español, y son personalidades de no solo del mundo católico, sino también en el mundo provida. José Manuel, ¿y qué nuevos proyectos se vienen con el Instituto Internacional Juntos por la Vida de Guatemala y cómo pueden conocer más las personas sobre ustedes? Sí, dentro de pues nuestra misión, nuestro campo de acción más bien es toda la parte formativa y poder ayudar a transformar la vida de las personas. Ahora tenemos un nuevo centro, esto es lo último que hemos podido lanzar, un centro de apoyo integral a la familia, donde tenemos muchos programas ya mucho más personalizados para la gente que necesita temas de terapia de parejas, temas de escuelas de padres, temas de matrimonios, temas de jóvenes con problemas o algún tipo de adicción. Entonces, pues es una ayuda ya más personalizada, pero siempre en todo el ámbito formativo y de ayudar a transformar vidas. Y para poder contactarnos, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @juvidgt o pueden buscarnos también en nuestra página web www.juvid.org y entonces ahí les podemos ampliar mucho más la información. José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de Juvid, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes y los invitamos a todos los que quieran aprender de esto y de todos estos temas que son una realidad en nuestros países. Los invitamos, no se pierdan esta oportunidad. Iniciamos el 15 de febrero. Gracias, José Manuel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver anuncian taller que podría ayudar a los que están hartos de la soltería. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que desde un helicóptero un obispo bendijo una ciudad colombiana sumamente azotada por la violencia. Veamos. Hace unos días, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura en Colombia, bendijo esta ciudad portuaria desde un helicóptero para pedir el fin de la violencia y de la pobreza que sufre la población. Según indicó la diócesis de Buenaventura a Ciprensa, el prelado bendijo la ciudad en un sobrevuelo que se inició en el aeropuerto de Buenaventura y que duró aproximadamente 1 hora y media. El obispo roció el agua bendita por los lugares por donde pasaba e hizo en repetidas ocasiones la señal de la cruz con un crucifijo. Asimismo, en un video compartido por la diócesis de Buenaventura, Monseñor Jaramillo dijo que la bendición la hizo sobre la ciudad, los ríos, los esteros y la población para pedir a Dios que bendiga el puerto, ayude a las autoridades y a todos los que construyen la paz y hacen la buena voluntad de buscar siempre el bien de toda la comunidad. Cabe destacar que no es la primera vez que Monseñor Jaramillo bendice a toda la ciudad. Lo hizo también el 13 de julio de 2019, cuando a bordo de un camión de bomberos recorrió varias comunas para bendecir a los habitantes de Buenaventura.
Durante el recorrido fue acompañado de otros vehículos y de una imagen de San Buenaventura, patrono de la diócesis que Monseñor Rubén Darío lidera desde 2017. Y nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias del sensible fallecimiento de un obispo. Adelante, Lida. Estimados televidentes, los saludo desde la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes en la ciudad de Bogotá. Inicio contándoles que la Iglesia Católica Colombiana se encuentra de luto por cuenta del reciente fallecimiento este 9 de febrero de Monseñor Fabio Duque Jaramillo, obispo de la diócesis de Garzón en el departamento del Huila, quien desafortunadamente desde hace varios días se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Medellín por cuenta de un cáncer que padecía. Monseñor Duque Jaramillo nació en la ciudad de Armenia el 12 de mayo de 1950. Ingresó en 1970 a la Orden de los Hermanos Menores en Medellín y el 29 de noviembre del 2003 su santidad Juan Pablo II lo nombró obispo de Armenia. Para el 12 de junio de 2012 fue designado por el Papa Benedicto XVI como obispo de Garzón. Y en otras noticias, también este 9 de febrero, a través del canal de YouTube de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre Colombia, se estrenó Calla para que Dios te defienda. Se trata de una producción audiovisual basada en una entrevista exclusiva hecha a la hermana Gloria Cecilia Narváez, la religiosa colombiana que estuvo durante más de 5 años secuestrada en África y fue liberada en noviembre del 2021. En esta entrevista, grabada en el convento de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada en Pasto, Nariño, la religiosa habló de su trabajo con las comunidades de Malí, de las vicisitudes de su secuestro y de cómo mantuvo la fe durante el cautiverio. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a vivir dentro del respeto y la tolerancia, ¿no? Yo decía, hay libertad, ellos quieren que uno coja su religión, ¿no? Y que exprese o que no, manifieste que sí, que uno se convierte, ¿no? Pero yo decía, no, yo amo mi religión, yo soy católica y mi familia, me cultivaron mucho la fe católica desde pequeña, mi familia católica, entré a la comunidad porque yo sentí ese llamado de Dios, ¿no? Y he seguido cultivando, hice mis sacramentos, yo no voy a dejar mi religión, yo voy a continuar, ¿no? Mi religión. Y entonces gritaban, te vamos a matar, así me maten, yo voy a morir con mi religión, ¿no? Y en medio del complejo contexto preelectoral que vive por estos días el país y de crisis humanitarias en varios territorios por cuenta de situaciones asociadas al conflicto armado, la Comisión de Conciliación Nacional, de la mano de la Conferencia Episcopal Italiana y gracias a su apoyo solidario, se prepara para poner en marcha el proyecto de renovación de mínimos para la reconciliación y la paz. Esto de la mano de un equipo de cerca de 30 profesionales que estarán en los diferentes territorios, entre sacerdotes, psicólogos, sociólogos y abogados que precisamente en estas semanas estuvieron capacitando en la sede del Episcopado colombiano. Se trata de una iniciativa de incidencia política con la que la Iglesia Católica buscará presentar una serie de propuestas al gobierno nacional y a los gobiernos locales entrantes que faciliten la construcción de políticas públicas con enfoque de reconciliación y paz a partir de una serie de investigaciones sobre los contextos y necesidades que actualmente tienen las comunidades realizadas en los 32 departamentos del país a líderes pastorales, sociales, étnicos y campesinos de los territorios. Y para finalizar, les comento que los obispos colombianos se preparan para desarrollar del 14 al 18 de febrero la Asamblea Plenaria número 112 aquí en Bogotá, que tendrá en esta oportunidad como lema el caminar juntos de la Iglesia en Colombia y por supuesto como tema central la sinodalidad. Muy bien, hasta aquí las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. A ustedes como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Adelante, estudio. Gracias, Lida, por la información. En otros ámbitos, una ex autoridad del Vaticano inició su misión como arzobispo en México, alentando a la santidad. Conozcamos todos los detalles.
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien fue durante 8 años secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero en el Vaticano, tomó posesión como nuevo arzobispo de Jalapa en el estado mexicano de Veracruz y alentó a los fieles a comprometerse con la vivencia cotidiana de la santidad. Al respecto, Monseñor Patrón Wong sucede en el cargo a Monseñor Hipólito Reyes Larios, quien falleció el 8 de agosto de 2021 a causa de una hemorragia interna, a pocos días de cumplir 75 años de edad. En esta línea, la reciente misa de toma de posesión se celebró al mediodía en el auditorio Miguel Sainz, que pertenece al Seminario Mayor de Jalapa. En la Eucaristía, en la que Monseñor Patrón Wong pudo abrazar y darle la comunión a su madre, el prelado destacó la importancia de la santidad para los fieles cristianos. Precisamente tras recordar a algunos de sus predecesores, como el fallecido Monseñor Reyes Larios, el nuevo arzobispo de Jalapa resaltó que el aporte más valioso, más sincero, más perdurable que los católicos mexicanos de los seguidores de Jesús para el México de hoy, si se quiere erradicar de raíz los males y el sufrimiento, es la santidad para lograr la transformación de los corazones y del mundo. Cabe mencionar que Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong nació en Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, el 3 de enero de 1958 y tiene 64 años. Siguiendo con las noticias, la reconocida conferencista católica Marcela Pasos anunció su nuevo taller Soltereando, cómo amar más sin morir en el intento. Para contarnos más detalles sobre este interesante evento, está conectada con nosotros la propia Marcela Palos, a quien damos la bienvenida a EWTN Noticias. Marcela, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Igualmente es un gustazo para mí estar con ustedes y un saludo para toda la banda bonita que sigue la programación de EWTN. Marcela, ¿cómo te animaste a desarrollar este taller para ayudar a las personas que están pasando por una etapa de soltería? Bueno, primero porque pues yo también he sido soltera mucho tiempo de mi vida y he experimentado ese sufrimiento o esa angustia que a veces se puede vivir cuando estás en esa época, sobre todo cuando empiezas a ver que todo el mundo está casado, teniendo hijos, ¿no? Ya sabes, y que cuando no llega para ti piensas que hay algo que está mal en ti, ¿no? Y empiezas a cuestionarte muchas cosas. Pero además está como muy estigmatizado esto de ser soltero, ¿no? Esto de ya se te fue el tren, ¿no? Ya te quedaste para vestir santos y todas estas cosas. Y eso va generando dolor en la persona. Y además vas creyendo que ser soltero es algo malo, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Además, la persona está llamada a la felicidad y en cualquier estadio en el que se encuentre. Y entonces, qué belleza es si puedo cambiar la perspectiva de lo que es ser soltero y verlo como un don de Dios, como una oportunidad para crecer en mi persona, para sanar mis heridas, para ser feliz. Y si es la voluntad de Dios, porque aquí es muy importante abandonarse, y si es la voluntad de Dios entrar en una vocación, ya sea religiosa o bien casarme, bueno, pues estar como lo más entero posible, ¿no? Lo más sano posible para poder servir a Dios de esa manera. Justamente conversando sobre este tema, actualmente las personas que no tienen pareja señalan que existe una vocación a la soltería. ¿Qué piensas al respecto? Fíjate que hay como una discrepancia entre varios teólogos. Algunos te van a decir sí, que es una vocación, otros te van a decir no, porque vocaciones solamente puede ser ya sea el sacerdocio o cualquier consagración laical o religiosa y el matrimonio, ¿no? Y párale de contar. Sin embargo, sobre todo esto se dice porque la soltería es más bien como una etapa de transición o es algo temporal, ¿no? Sin embargo, es verdad que en estas épocas, pues cada vez hay más personas solteras, ¿no? Y que por alguna razón, distintas circunstancias no se han casado, no necesariamente porque no lo quieran, sino porque por distintas circunstancias no ha sucedido.
Y es verdad que hacen mucho bien a la comunidad desde esa soltería, desde esa libertad que tienen, porque no tienen las responsabilidades que tiene la persona casada o la persona consagrada o el sacerdote, ¿no? Tienen una libertad para hacer mucho por la comunidad y son un apoyo para las familias y también para las comunidades religiosas. Entonces, pues hay esa discrepancia, pero yo creo que al final de cuentas es un llamado muy especial y que si al final la persona, aunque tenga este anhelo en su corazón de casarse y eso no sucede, bueno, pues no significa que tenga que ser infeliz, sino que puede seguir sirviendo a Dios y cumplir su primera vocación. ¿Y cuál es nuestra primera vocación? Pues ser hijos amadísimos de Dios. Eso es lo más importante. Finalmente, Marcela, invita por favor a las personas a participar en el taller y dinos cómo pueden hacerlo. Mira, bien fácil, es entrar a mi página en amaresconferencias.com/eventos-2. Ahí van a poder encontrar el evento de Solteriando, este taller que lo vamos a tener el 11 de febrero a las 8:30 hora de la Ciudad de México. La verdad es que no se van a arrepentir, se la va a pasar padrísimo, van a reflexionar, van a pensar y sobre todo se van a divertir, se van a reír de sí mismos. Pueden también entrar a mi Instagram, es @amaresconferencias, y ahí en el link de mi bio, ahí pueden dar clic y ahí se pueden inscribir. El costo, la verdad, es súper económico, son $12, que 2 horitas de sana diversión, la verdad vale muchísimo la pena, y todo el contenido que te puedes llevar para vivirlo en tu día a día y para ver la grandeza y la belleza de este tiempo de soltería con este abandono en Dios, ¿no? Marcela Palos, conferencista católica, ha sido un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y ahí los esperamos en Solteriando, se la van a pasar bien suavena. Gracias, Marcela. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.